¿Tenés ganas de autoconocerte y conectar con vos misma como nunca antes? Llegaste al espacio indicado. Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente sobre autoconocimiento en el que te voy a compartir muchísimas reflexiones e información valiosa para que sigas nutriendo y potenciando el camino de regreso a vos. Mi nombre es Sol y soy quien va a estar acompañándote desde el otro lado de tus auriculares. ¿Lista para escuchar el episodio de hoy? Ponete cómoda, que empezamos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, como estarás viendo, este es un episodio muy, pero muy especial por muchas razones distintas que quiero empezar a compartirte ya mismo. Por un lado, hoy El Camino hacia Adentro está cumpliendo 4 años de vida. Hace 4 años subí el primer episodio y me resulta increíble mirar para atrás y ver todo lo que fue sucediendo a raíz de esa primera grabación. Es como si el tiempo hubiera pasado súper rápido, pero muy lento a la vez. Así que bueno, hoy estoy de festejo y lo quiero celebrar con vos. Por otro lado, como vengo haciendo hace 4 años y con motivo de la celebración del podcast, decidí hacer algo distinto a todo lo que ocurrió en estos 110 episodios anteriores. Estoy haciendo un video podcast por primera vez, muy caserito, pero video podcast al fin, donde la intención es salir de la comodidad que me genera estar detrás del micrófono y mostrarme por primera vez acá en Spotify. Así que es muy probable que la gran mayoría me esté conociendo personalmente recién ahora, más allá de que seguramente antes ya han escuchado mi voz. Y por último, este episodio es muy especial porque al final te voy a compartir una noticia, un notición, diría yo, una novedad muy importante que siento que si sos muy oyente del podcast te va a encantar porque es el anuncio y el hito más importante de su historia, sin exagerar. Así que te invito a quedarte hasta el final para enterarte primera de qué estoy hablando. Ahora sí, y enfocándome en el desarrollo de este episodio, va a tener 2 partes. Por un lado, voy a estar respondiendo algunas preguntitas que me dejaron en la comunidad al respecto de el podcast, como curiosidades y cositas que siempre quisieron saber. Y por otro lado, voy a estar conversando un poco sobre la importancia de poder sostener proyectos que nos llenan el alma y que nos hacen bien. Vamos a empezar con la primera parte. Voy a estar respondiendo unas 10 preguntas que algunas oyentes, muy oyentes del podcast me dejaron, para mostrarte un poquito de cómo es el camino hacia adentro, puertas para adentro. Antes, te recuerdo que en el episodio 13 y en el episodio 27 ya hice un pequeño recorrido porque el 13 fue el primer aniversario y el 27 fue el segundo aniversario. El año pasado no hubo episodio especial porque decidí hacer algo distinto también y para celebrarlo organicé un encuentro especial presencial con las oyentes del podcast en el Río, acá en Buenos Aires. Estuvo hermoso, muy bello. Obviamente podés, si todavía no lo viste, ver un resumen de ese día en los videos de mi Instagram. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Tengo acá mi machete. La primera pregunta me la hizo Antonella de Argentina y me pregunta: ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste con respecto al podcast? Bueno, creo que el mayor desafío que atravesé a lo largo de estos 4 años, sin dudas, lo viví el año pasado, que estuve muy mal de salud y toda esta parte fue la más afectada. Tenía todo el tiempo dolores de garganta, estaba afónica, con lo cual muchas veces tuve que posponer grabaciones porque obviamente no tenía voz. Entonces no podía hablar o me tenía que esforzar un montón para poder grabar. Para colmo, fue una época en la que justo me había comprometido a empezar a subir 2 episodios por semana, así que imagínate mi frustración. Pero bueno, la vida y el cuerpo me dijeron: amiga, no, en este momento no podés. De todas maneras, suelo ser bastante cabeza dura, así que decidí grabar como podía, cuando podía. Tampoco es que me exigí, pero sí grabé de todas maneras cuando me sentía al menos un poquito preparada. Así que si escuchás algunos episodios del año pasado, es muy probable que escuches mi voz rara, o yo aclaro justo, vengo una semanita medio, pero bueno, existió. La pregunta número 2 es de Javiera de Chile y dice: ¿cómo ha evolucionado el podcast a lo largo de estos 4 años? Bueno,
creo que evolucionó de una manera muy, muy, muy orgánica. Como ya conté muchas otras veces, al principio creía que no me escuchaba ni mi vieja, pero después la gente fue resonando, así que siento que fue un crecimiento súper amoroso. No fue de golpe, como muchas personas suelen creer, ni tampoco siento que es que haya tenido suerte, sino que empecé a nutrir este espacio muy genuinamente y me empecé a compartir yo también muy genuinamente y las cosas se fueron dando de manera natural. Por otro lado, si bien todavía los procesos creativos del podcast dependen al 100% de mí, sí evolucionó en ciertas cositas como por ejemplo la forma de grabar, que ya he contado también que hasta hace un par de episodios atrás grababa con el celu abajo de la cortina de mi habitación y bueno, hoy puedo tener un micrófono. Y también evolucionó mi propia voz, porque justo el otro día escuché el episodio número 1 y no, fue terrible porque mi voz era muy distinta. Está bien que obviamente tenía 4 años menos, ¿no? Pero era otra persona. Y obviamente también evolucionó la comunidad. Al principio éramos súper poquitas y hoy en día el podcast se escucha en más de 195 países. Así que es una hermosura. La tercera pregunta la hace Juliana de Colombia y dice: ¿qué episodio fue el más significativo para ti y por qué? Creo que los más significativos fueron aquellos episodios en los que me abrí más, en los que me sentí más vulnerable, en los que abrí mi corazón por completo. Como por ejemplo el episodio 17, Lo que callamos, que fue como el episodio más heavy que tuve que grabar en los inicios del podcast. Después el número 20, La amistad, también es uno de los episodios que hoy en día me desafía a escuchar por el nivel de intimidad que siento que expuse en ese episodio. Después digo, bueno, ya está, aprendizaje, pero siento que en ese episodio se mostraron todas mis vulnerabilidades al respecto de la amistad. O el número 80, donde compartí mi experiencia atravesando trastornos de la conducta alimentaria durante más de 20 años. Y con este específicamente me pasó que fue muy significativo para mí, no solamente porque compartí algo muy heavy que tuve que atravesar, que todavía atravieso, sino que sentí mucha responsabilidad de poder transmitir un mensaje, de que cada vez más personas puedan conocer de qué se tratan los TCA, cómo funcionan desde puertas para adentro, ¿no? En una persona que lo vive, lo que sucede con las personas que acompañan. Así que ese fue también uno bastante importante para mí. Fueron episodios que me desafiaron a la hora de grabar e incluso creo que con los 3 me pasó que los grabé y dije no, mejor no los subo. Pero después dije bueno, ya fue, vamos a ver qué pasa. Y hoy en día son episodios que resuenan un montón porque obviamente no soy la única a la que le pasan cosas. Probablemente a vos y a muchas de las que estamos en este espacio nos pasa lo mismo. Solamente que como no conversamos o no escuchamos las historias de las demás, creemos que no, que solamente nos pasa a nosotras, pero en realidad somos un montón atravesando los mismos temas. La cuarta pregunta me la hizo Sofía de México y dice: ¿cuál es el impacto más grande que el podcast tuvo en tu vida personal y profesional? Qué buenas preguntas me dejaron, me encantaron. Yo creo que el impacto más grande que tuvo en mi vida personal y profesional este podcast fue haberme podido subir a un avión por primera vez. Y que gracias a subirme a ese avión por primera vez pueda viajar a compartir mi trabajo a otro país. Algo que realmente fue completamente impensado. Creo que si este espacio no existiera, nunca lo hubiera hecho. Primero porque no estaba en mis planes y segundo porque yo creía tenerle miedo a volar. Así que tuve que tener un motivo muy enorme para animarme a hacerlo. La quinta es de Cecilia de Perú y dice: ¿cómo te sientes al escuchar historias de oyentes que transformaron sus vidas gracias al podcast? Bueno, siendo muy fiel a mi creencia de ser una anti-gurú, antes me gustaría decir que si hay oyentes que transformaron sus vidas por escuchar el podcast, no es gracias al podcast en sí, sino gracias a ellas mismas, a que estuvieron disponibles para recibir información, para cuestionarse, para trabajar en sí mismas, para moverse por su bienestar. Todo es mérito de ellas. Pero si el podcast pudo ayudar y ser un puente para que eso suceda, obviamente a mí me hace
súper feliz y siempre agradezco un montón que me lo hagan saber, porque en este camino tan a pulmón muchas veces esos comentarios sirven de combustible para poder seguir. La sexta pregunta la hace Julia de Tenerife y dice: ¿en qué te inspiras para crear los episodios? Bueno, yo siempre cuento que me inspiro de la vida misma, de las cosas que me van pasando. Al principio decía, bueno, ¿a quién le va a importar esto que tengo para decir? Pero después, con el tiempo, entendí que si yo tenía un micrófono para compartir mi experiencia y esa experiencia llegaba justo a los oídos de alguien que necesitaba escucharla, ya sea para espejarse o para entender algo de su propia historia, entonces tenía un compromiso con el espacio. No para que este espacio reemplace mi terapia, porque no es la intención, sino que quise venir a poner sobre la mesa temáticas que tal vez no cuestionamos o con las que no tenemos con quién conversar. Por otro lado, también me inspira mucho la música y los oráculos, de los cuales ya he contado que soy coleccionista y muy muy fan. La séptima pregunta me la hace Brenda de Estados Unidos y es una pregunta que me causa mucha gracia porque me la hicieron muchas veces y es: ¿escuchás El Camino hacia adentro? Y la respuesta es sí. Sí, escucho mi propio podcast. Obviamente no me acuerdo de todas las cosas que dije a lo largo de estos 4 años y a veces necesito refrescar mi memoria. Incluso me pasó hace poco de grabar un episodio entero hablando sobre ser nuestra prioridad y ponernos primera. Y después, una vez que lo terminé, me di cuenta que yo ya había subido un episodio sobre eso, que se llamaba exactamente igual. Así que bueno, obviamente lo tuve que descartar. La octava me la hizo Florencia de Uruguay y dice: ¿cómo eliges la música tan acertada para los cierres? Bueno, como ya conté, soy melómana, crecí escuchando mucha música de todos los estilos y siempre le presto mucha atención a las letras. Así que si encuentro una canción que me encanta, que me parece inspiradora, la guardo y trato de encontrarle un episodio, o al revés. Armo un episodio y después le busco una canción que nunca haya usado de una playlist que tengo con más de 400 canciones que amo profundamente y es como mi gran tesoro. Y hablando de playlist, como siempre me piden que comparta la música que acompaña todos mis espacios, te armé una playlist acá en Spotify con todas las canciones de los cierres de episodio que han sonado acá en el podcast. La podés encontrar como la playlist del camino y también te voy a dejar el link directo acá abajo en la descripción del episodio. La novena me la hace Claudia de República Dominicana y dice: ¿estudiaste algo para poder expresarte a través de las palabras? Y la respuesta es no. Si bien estudié unos años de comunicación social, no creo que tenga que ver con mi capacidad de expresión, porque es más, ya he contado que durante gran parte de mi vida mi mayor desafío era hablar, pero como siempre escribo desde los 12 años, siento que la habilidad de la palabra siempre estuvo, al menos desde la escritura. Después acá con el podcast y también previamente con mi trabajo, ya había podido trabajar un poquito la palabra hablada. Y la décima y última me la hace Erika de Francia y dice: ¿pudiste aprender algo de ti misma a través del podcast? La respuesta es sí, y decidí sumar esta pregunta al episodio porque literalmente ayer aprendí algo sobre mí. Resulta que estaba facilitando Sacrum Domus, un programa de autoconocimiento que se enfoca en el trabajo con la niña interior, y estamos abordando las necesidades básicas, es decir, aquellas necesidades que teníamos cuando éramos pequeñas y que pudieron ser cubiertas, tal vez no atendidas, o las tuvimos como en exceso. Una de las necesidades básicas es la de tener el espacio para poder expresarnos en libertad. Y yo cuando era pequeña no lo tenía. Nunca fui escuchada porque no había espacio para que yo pudiera hablar, para que yo me pudiera expresar. Así que lo único que hacía era callar y más de adolescente escribir, porque siento que de alguna manera tenía que sacar para afuera eso que me estaba pasando adentro. Y si ese espacio externo no existía, al menos la escritura me ayudaba a gestionarlo desde el interior. Y haciendo el vínculo de esa necesidad básica de mi niñez con la adulta que estoy siendo en este momento, entiendo que hoy hago lo que hago y me dedico a lo que me dedico, dado con esa necesidad no cubierta de mi niña interior. Así que hoy no solo me lo doy a mí misma, sino que también aliento a otras a que puedan alzar sus voces y se sientan seguras de lo que tienen para decir, porque todas tenemos algo para decir. Así que sí, aprendí y
y sigo aprendiendo. Si tenés otra pregunta, acordate que desde hace poquito se habilitaron los comentarios en Spotify y me podés dejar un comentario acá abajo sobre lo que quieras y yo te voy a estar leyendo y respondiendo. Pasemos ahora a la segunda parte, pero antes déjame recordarte que al final del episodio te voy a compartir la noticia de la que te hablé al principio, así que quédate por acá que falta poquito. Te invito entonces a sentipensar en un proyecto, en un deseo, en un sueño que quieras concretar. Imagínate que ya lo tenés, que ya está acá en tus manos. ¿Cómo hacer para sostenerlo en el tiempo? ¿Cómo sostener en el tiempo ese proyecto que a una tanto le importa? Mira, lo primero que me gustaría decirte es que yo toda la vida me consideré una persona poco constante. Antes me etiquetaba como abandonadora serial y recién con este proyecto del podcast, más allá de mi trabajo en Universo Shakti, siento que pude lograrlo, siento que pude sostener algo. Si imaginamos el inicio de un proyecto, es muy probable que lo vinculemos con el entusiasmo de empezar, que podamos identificar el fueguito de la creatividad que se enciende, ese que nos impulsa y nos hace querer seguir avanzando. Pero como es natural, el fuego fácil se prende, rápido se apaga. Así que puede ser desafiante mantenernos motivadas si no tenemos un objetivo o si no entendemos bien por qué o para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En mi caso, con respecto al podcast, no te voy a mentir, no todo es color de rosas. Hubo momentos donde me sentía agotada, donde las ideas no fluían o donde tal vez estaba horas y horas trabajando para un solo episodio y después no lo escuchaba nadie. Y ahí lo único que me salvaba era recordar por qué lo inicié, para qué lo inicié. Y ahí podía responder, porque me gusta, porque me apasiona, porque me hace bien, porque me siento cómoda. Y creo que eso es clave cuando las cosas se ponen difíciles, porque obviamente, como todo proceso cíclico, van a haber momentos en los que nos vamos a sentir allá arriba, súper bien, y después vamos a sentirnos abajo. Lo importante es que cuando estemos abajo, tengamos la certeza de que vamos a volver a subir, que tenemos la posibilidad al menos de hacernos subir, de nosotras mismas llevarnos de nuevo arriba. Es más, en un episodio, que en este momento no me acuerdo el número ni el nombre, compartí que me venía sintiendo desmotivada, porque justo en esa época el síndrome de la impostora se había apoderado totalmente de mí y no encontraba motivos para seguir grabando. Sentía que lo que tenía para decir no le importaba a nadie, que no podía aportar nada más. Pero ahí, muy para mi sorpresa, en vez de abandonar, cosa que la Sol del pasado hubiera hecho sin dudas, tomé un poquito de distancia, me permití el silencio y unas semanas después, cuando estuve lista, volví a grabar. Entonces, si alguna vez sentís que estás perdiendo la pasión por algo que amás, tómate un momento para reconectar con el por qué, con el para qué lo estás haciendo. Es normal tener altibajos, pero lo importante es encontrar herramientas para poder reavivar esa chispa. Siempre y cuando lleguemos a la respuesta de que lo que estamos haciendo está alineado con nosotras, porque así como me pasó con esto y yo dije, bueno, ok, sigo, miles de veces antes me pasó de decir, no sigo porque esto no es para mí. Y está bien así, ¿sí? O sea, no hay correctos o incorrectos. Creo que estamos en este proceso de autoconocimiento para poder discernir y poder decidir cuando algo es para nosotras en este momento y cuando no lo es. Pero la pasión y el amor por lo que una quiere proyectar no alcanza, no es suficiente para sostener un proyecto a largo plazo. También se necesita constancia y es ella la única capaz de poder convertir un proyecto apasionante en algo sostenible. Por otro lado, me parece fundamental poder disfrutar de eso que se quiere sostener. Me ha pasado, por ejemplo, que la forma en la que yo grababa los episodios hasta hace poco me limitaba un montón. Grababa con mi celular debajo de la cortina de mi habitación, como te contaba antes, y obviamente a veces yo no quería grabar porque no quería atravesar la incomodidad de sentarme en el piso, de estar toda doblada, de que no se escuche bien las cosas. Lo padecía porque obviamente me dolía la espalda, pero después pude identificar la limitación y pude entender
que se podía solucionar muy fácil. Así que fui a un estudio a grabar, después me terminé comprando mi propio micrófono, donde automáticamente, desde el primer día que lo tuve, me pude sentir yo de nuevo. Pude sentir que podía disfrutar de grabar sin inconvenientes, fluidamente, y fue hermoso. Algo que siempre me ayudó es celebrar cada pequeño logro. A veces nos enfocamos tanto en el objetivo final que nos olvidamos de ir celebrando las pequeñas cositas que van sucediendo, los pequeños hitos, que obviamente son muy significativos, porque al final son ellos, son esos pequeños pasos los que nos van acercando a donde nosotras queremos llegar. Porque al final los obstáculos son inevitables, pero obviamente esos obstáculos pueden ser grandes maestros. A veces lo que parece un problema insuperable puede ser una super oportunidad de crecimiento y expansión. Uno de los mayores obstáculos a los cuales nos podemos enfrentar cuando estamos creando un proyecto es el miedo al fracaso. Porque el miedo al fracaso puede paralizarnos, dejarnos inamovibles e incluso hacernos dudar de nuestras capacidades, de esas capacidades que nosotras sabemos que tenemos. Algo que me ayudó mucho a mí a lo largo de este camino es jamás compararme con otros podcasts y siempre enfocarme en mi propio trabajo, en las cosas que yo iba descubriendo que podía mejorar de mi propia manera de hacer. Y también me sirvió mucho entender que yo podía crear y podía hacer más allá de la falta de recursos que yo tuviera, ya sea de tiempo, ya sea de dinero, ya sea de energía o ya sea de recursos tangibles como por ejemplo tener o no tener un micrófono. Pero al final del día siento que la mayor recompensa de poder sostener un proyecto a lo largo del tiempo no es algo tangible. A veces es el crecimiento interno, la satisfacción de haber seguido nuestro camino, de haber encontrado un propósito, de haber encontrado motivos por los cuales levantarnos a la mañana. Y creo que lo que más me motivó a mí de poder sostener este espacio no fue solamente los beneficios que yo podría recibir, sino también los beneficios que podrían recibir las personas que resuenan con él y que nutren sus procesos de autoconocimiento con las herramientas que comparto acá. Así que te invito nuevamente a reflexionar sobre cuáles son tus proyectos, qué es eso que te gustaría hacer, qué es eso que soñás, para, ver de qué manera podés empezar a trabajarlo o, si ya existe, cómo podés potenciarlo para justamente mantenerlo con vida a largo plazo. Y ahora sí, como te compartí al inicio de este episodio, tengo una noticia muy importante para contarte. La más importante de la historia y que incluso hoy pensaba en ese 18 de agosto de 2020, el día donde grabé mi primer episodio, que estaba sentada en mi terraza preparándolo y de pronto vino a mí esta imagen, esta situación y lo supe que ocurriría. No sabía bien cuándo, no sabía bien cómo, pero sabía que en algún momento iba a llegar. Y después de 4 años, finalmente llegó. Me emociona mucho contarte que después de más de 1 año y medio de trabajo, el mes que viene, en septiembre de 2024, va a nacer oficialmente el libro de El Camino es hacia adentro. Mi primer libro, un libro de autoconocimiento súper completo, que amo cómo quedó. Me parece que quedó hermosísimo. No solo por su contenido, sino porque también va a ser un libro objeto. Ese libro hermoso que quisieras tener en tu mesita de luz para decorar. Va a haber reflexiones, información valiosa y, como es mi costumbre, 100 ejercicios de autoconocimiento al final del libro para que puedas integrar todo lo que leíste antes. Así que siento que si te gusta el podcast, el libro te va a encantar. Obviamente voy a hacer envíos a todo el mundo, así que tranquilas todas las que estén fuera de Argentina porque también lo van a poder tener. La primera edición es una edición limitada y va a venir con regalitos, así que te recomiendo que si todavía no estás por ahí, vayas a seguirme a mi cuenta de Instagram porque voy a estar compartiendo todo por ahí y adelantando muchas cositas, incluyendo obviamente la fecha oficial del lanzamiento, que ya te puedo spoilear por acá, por ser oyente, que va a ser muy, muy, muy cerquita del equinoccio de primavera acá en el hemisferio sur
y de otoño en el hemisferio norte. Ya te voy a contar cómo fue todo este proceso de escritura del libro, porque me pasó de todo en el proceso, pero tiempo al tiempo. Por ahora solo te cuento esto, que está por llegar, que está muy hermoso y que te prepares porque a raíz de su nacimiento van a estar ocurriendo un montón de otras cosas más. Contame en comentarios qué opinas de esta noticia, si te lo imaginabas, si te gustaría tenerlo. Con toda la emoción del mundo te voy a estar leyendo y respondiendo por ahí. Para cerrar el episodio especial de hoy, una canción que se ha vuelto un himno para el camino hacia adentro, porque obviamente describe a la perfección lo que este espacio representa. La canción se llama Me fui a caminar y es de Daniela Millaleo. Disfrútala. ¿Disfrutaste del episodio de hoy? Te invito a darle clic al botón seguir para apoyar este proyecto y ser la primera en enterarte cuando haya un episodio nuevo. Y si te gustó y crees que a alguien le puede servir escucharlo, acordate de recomendarlo y compartirlo para que cada vez más personas como vos puedan nutrirse de este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es hacia adentro. Gracias, gracias, gracias.